le está borrando el cassette que el día del parcial estoy haciendo la retroalimentación individual. Entonces, ¿por qué la hago ese día? Porque nosotros continuamos, ¿sí? Nosotros vamos con 4 objetos. Después de los 8 días del parcial, o sea, de hoy en 15 días, tenemos que trabajar otros 2, o sea, tendríamos 6 de hoy en 15. Eso significa que dentro de 15 días después del parcial, prácticamente nosotros ya tenemos todos los objetos. Ahora, algo que quiero que tengamos en cuenta, nuestro escenario no son solamente los 6 objetos, ¿sí? Yo muchas veces les he dicho, listo, está considerando una piedra, un pilar, una columna, en fin, ciertos objetos que les he dicho que no son multipoligonales y que de pronto no están dentro de los 6 objetos, pero que van a ir dentro de la composición, ¿cierto? Entonces, esos objetos también tenemos que crearlos, ¿listo? Vamos a irlos creando a la medida que vamos también creando los otros 6 objetos. Más o menos en unos 15 días tendremos ya casi todo el escenario, ¿listo? Más o menos en 15 días comenzaremos con el cuento de texturización y con el tema de Unwraps. Entonces les pediré las texturas, en el parcial también hablaremos de eso. En el parcial pues solamente estaré revisando sus parciales dentro de 8 días. ¿A qué me refiero con los objetos? Para graficarlo todavía más, los objetos aparte. Digamos, los que están trabajando Magic Forest. Entonces el que está trabajando Magic Forest puede estar trabajando algo similar a Hansel y Gretel, digamos, ¿cierto? Entonces tiene la cabaña dibujada, tiene objetos que tienen que ver con Hansel y Gretel, nos está modelando dulces, está modelando la chimenea, está modelando una carreta, ¿sí? Y tiene sus 6 objetos. Dice, listo, ya lo terminé. ¿Qué faltaría dentro de Magic Forest? Todo lo del bosque, o sea, el suelo, con el pasto de pronto, todo el follaje, o sea, los árboles, las flores, todo el Magic Forest, ¿sí? Lo mismo para todos, tenemos que empezar a mirar qué cosas están en nuestro escenario que no son parte de los 6 objetos. Ahora hay que pensar que muchos de esos 6 objetos también se van a repetir. Entonces de pronto yo tengo un objeto que está muy bien modelado, una carreta por ejemplo, una carreta, y quiero que aparezcan 3 carretas, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la diferenciación? La textura. Cuando pasemos a la textura, yo les daba el ejemplo de una ciudad. Yo puedo tener 3 edificios que son más o menos iguales en modelado, pero les cambio las texturas y me quedan completamente diferentes. Con una plantilla, ¿sí? Nosotros ya veremos eso, que eso es en Photoshop. Entonces, yo con un modelado puedo hacer 10 plantillas o 20 plantillas y el mismo edificio va a ser toda una ciudad. Entonces vamos a estar de pronto clonando elementos, ¿listo? Ese es el parcial entonces dentro de 8 días, ¿listo? ¿Preguntas sobre eso? ¿Dudas? ¿No? Bien. Hoy vamos a ver entonces varios temas que nos van a ayudar con el modelado. Entonces primero les voy a pedir que cerremos los computadores, vamos a cerrarlos primero. Hay varios temas que nosotros vamos a ir pues alimentando a medida que vamos trabajando, como por ejemplo ahorita lo nombré, el tema del follaje, hablando del pasto. Los que han pensado crear cosas como trigales, pasto, pieles, cosas que tengan pelos, es un tema que vamos a dejar para después de la texturización, porque se va por otro lado. Entonces vamos a empezar con ese tema, con la simulación de la ropa. Eso no lo hemos visto, ¿cierto? Simulación de la ropa. ¿Qué es la simulación de la ropa? Todo lo que funciona como ropa. O sea, puede ser cortinas, los que están trabajando el romanticismo, hay muchas cortinas en el romanticismo, incluso velos en las camas, por ejemplo. Eso es simulación de ropa. Pieles que estén colgadas, ropa como tal, ropa que esté en un ropero colgada, ¿sí? Eso necesita una simulación por parte de 3D Max. Esos objetos no van a ser parte de los 6 objetos, que algunos los estaban trabajando, listo, los podemos trabajar, pero no son parte de los 6 objetos. Sobre esa simulación, nosotros podríamos trabajar pelo. Por ejemplo, en mi escenario es como un cazador de pieles, entonces tengo pieles de osos colgadas, pieles de vacas, pieles, no sé, de animales.
Entonces tendríamos que hacer primero una simulación de ropa, creando el contorno de la piel, ¿sí? Colgándolo, creando la simulación y después agregándole el fur, ¿sí? ¿Después de qué? De la texturización, o sea, les estoy hablando de más allá. ¿Listo? Bien, hay varias cosas para hoy. Lo primero para hoy, que me parece lo más importante, es la escogencia del escenario interior o exterior, ¿sí? De ahí parte el encuadre. Si yo tengo un escenario interior, ese escenario interior va a ser como una caja, ¿sí? Les contaba, es como una caja que va a tener, digamos, 4 paredes, ¿sí? O 3 paredes. Nosotros vamos a hacer la 4ª pared como en teatro, o sea, vamos a dejarle un roto a ese entorno cerrado y vamos a entrar nosotros con la cámara a jugar con la perspectiva, a jugar con el encuadre, ¿listo? Es importante que esa caja que está vacía, pues la cámara, que somos nosotros, entremos en el encuadre y no nos quedemos un paso atrás, porque ese es un error grave que muchos han cometido en el parcial final, ¿sí? Incluso funcionan bien los modelados, funcionan bien las texturizaciones, pero ¿qué pasa? Si yo tengo una caja ahí y no entro, sino me quedo aquí, pues empiezo a ver esos bordes y ¿qué hay por fuera? Queda ahí como la cajita de la Barbie, no sé qué vendría siendo eso, queda en el vacío. Entonces, ¿qué tiene que hacer la cámara? Entrar. Recuerden que yo les decía que en los encuadres, incluso los encuadres que ustedes van a proponer en los bocetos, nosotros tenemos un encuadre fotográfico donde el mundo continúa, ¿sí? Nosotros hacemos recortes en fotografía. Tengo de pronto la mitad de un árbol cuyas ramas entran en el encuadre y siento que la otra parte del árbol sigue con la realidad. O sea, yo debo sentir en el encuadre que el mundo continúa hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. No dejar un vacío, a eso me refiero. En otro curso, para poner otro ejemplo, estaban trabajando, era una cultura precolombina, los incas, y la idea era trabajarlo como con el surrealismo, la estética del surrealismo. Entonces se remitieron a Salvador Dalí, se remitieron al perro andaluz, todo el cuento del surrealismo. Entonces la idea era que todas esas figuras fueran alargadas. En la composición hubo un error en el boceto, y es que las cosas quedaron en el aire como cayéndose, no tenían algo que las sostuviera. Entonces yo le dije al alumno que se pusiera a mirar las composiciones de Salvador Dalí. Si bien Salvador Dalí es surrealista, por ejemplo, todo es, digamos, onírico, todo corresponde a los sueños, todo es alargado, no parece, digamos, en primera instancia real. Él sí utiliza la perspectiva, él sí utiliza todo lo que tiene que ver con los puntos de fuga y por supuesto utiliza los encuadres. Si ustedes se ponen a mirar a Salvador Dalí, tiene objetos que están en primero, segundo y tercer plano, así yo estoy hablando de cosas que no existen. Entonces eso es lo que necesito para el parcial, porque precisamente eso es lo que vamos a trabajar en el tercer corte. En el tercer corte van a ver los jurados: fotografía, luz, sombra, color, perspectiva, bueno, en fin, toda la composición. ¿Listo? Entonces todas esas cosas para tener en cuenta. Bien, vamos a comenzar entonces con los escenarios. ¿Listo? Les decía que el escenario interior yo se los valgo como un objeto, ¿sí? Por ejemplo, este escenario, este lugar es un escenario interior que tiene detalles de pronto en las paredes, tiene columnas, de pronto en una escena interior nosotros podemos tener un cuadro, que todo eso vienen siendo texturas, y como es un solo elemento, se los voy a valer como un objeto dentro de los 6 objetos, ¿sí? Incluso ese podría ser uno de los complejos. Bien, ¿cómo funcionaría, por ejemplo, un escenario interior?